La entrevista del Telematutino es gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Juan Ariel Jiménez, quien es ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, un título bastante largo, de una institución que quizás gran parte del país no conoce cuáles son sus importantes funciones. Juan Ariel, es un placer recibirte en el programa. Buenos días, el placer es mío. Buenos días, bienvenido. Gracias, gracias. Qué Y gusto. para mí yo me siento muy bien porque yo vi a Juan Ariel jovencito. Juan Ariel estudió con Alfredo Núñez Fernández y que yo lo vi crecer y fue un estudiante brillante. Después lo conocí en el Banco Central. Así es. Y sabía que iba a llegar tarde o temprano a una posición de mando en el gobierno dominicano. ¿Cuál es tu librito, Juan Ariel? Porque Bueno, cada cual tiene un librito. claro. ¿Qué áreas tú te has decidido relanzar? ¿Qué áreas tú piensas darle prioridad? Sobre todo la planificación. Ustedes bien saben que República Dominicana ha sido muy exitosa manejando el ciclo económico. La República Dominicana crece, normalmente tiene baja inflación, estabilidad cambiaria, o sea que manejamos el ciclo bien, el día a día bien. Lo que pasa es que tenemos que pensar a futuro. Tenemos que sentar las bases para que ese dinamismo económico no se traduzca en un deterioro medioambiental que ponga en riesgo la sostenibilidad de mediano y largo plazo, que no se produzca con un uso indiscriminado de los recursos naturales, un uso ineficiente del terreno que luego genere mayores conflictos. Entonces, en esta gestión que me ha tocado encabezar, sobre todo la planificación va a ser un elemento de mucha importancia, porque es un país que es tan dinámico que a veces no nos planificamos. Entonces tenemos que ver bien qué vamos a hacer, por ejemplo, con el terreno. Muchas veces, pues, por el auge de los sectores económicos, desarrollan un lote habitacional en un terreno que debió ser agrícola, o desarrollan una actividad agropecuaria en un lugar que debió ser turístico. Entonces es importante planificar el desarrollo de la República Dominicana. Y la parte, Juan Ariel, de la famosa Estrategia Nacional de Desarrollo, que todavía faltan los pactos, da la impresión que no se le ha dado seguimiento, que no sus parámetros de medición no han sido evaluados, en fin. Justamente esa parte tributa también hacia una efectiva planificación. Tenemos que ver como país qué nos propusimos alcanzar en un sinnúmero de años quinquenales que se establecieron como metas 2010, 2015, 2020, 25 y 30. Y tenemos que ver cuáles son las políticas públicas más efectivas para llegar hasta ahí. Si dijimos que íbamos a alcanzar unos niveles de aprendizaje en el sistema educativo, ver dónde estamos, cuál es la brecha y qué políticas públicas podrían contribuir a alcanzarlo en el tiempo que nos queda. Y así con salud, y así con exportaciones, y así con los temas de cambio climático. O sea que parte de la planificación es ver qué nos hemos propuesto en la Estrategia Nacional de Desarrollo y en este caso también los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una agenda internacional. Entonces, planificar el diseño de las políticas públicas para alcanzar esas metas. ¿Y de qué depende, Juan Ariel, una vez planificado esa parte de la economía que no sabía, me ha sorprendido la planificación de ustedes y la visión de lo que se haga en la economía, cómo impacta a otras áreas, como lo que has puesto como, por ejemplo, el medio ambiente? ¿Qué necesita el ministerio para que una vez se haga una planificación, eso vaya acompañado con otras acciones que hagan realidad esa planificación? Bueno, lo primero son instrumentos de planificación. Se tiene que tener la sustentación de por qué esta es la toma de decisiones e informarlo a la ciudadanía y a los grupos sociales. También se requiere un efectivo monitoreo y seguimiento de la actividad de los sectores productivos, de la sociedad y también de los entes del gobierno, que tienen muchas acciones. Y por último, yo diría que involucrar más a la sociedad, que sea la sociedad la que sea el garante de que las cosas se hagan correctamente. Pero es más teórico entonces, Juan Ariel. Bueno, lo que pasa es que la acción ¿Quién final... traduce exactamente en eso? Porque cuando pensamos en la economía, bueno, tú decías, hemos crecido, baja inflación y demás, pero hay otras áreas de la economía que preocupan muchísimo, como el tema del endeudamiento, por ejemplo. Bueno, podemos entrar bastante en el endeudamiento y aclarar algunos mitos que hay con respecto a la deuda. No me digas, Sí, hay mitos. podemos hablar mucho de eso, largo y tendido. Pero bueno, ese tema me encanta. Sí, no, podemos hablar bien de eso. Ahora, en el tema de la planificación, de cuáles son las inversiones que se terminan desarrollando, hay muchas decisiones políticas. Tenemos que saber que un ministerio, un ministro no es un Dios todopoderoso, que todo lo que se hace en un país es lo que él dice.
Lo que tenemos es que saber que en la sociedad en la que estamos hay que involucrar más a la gente. Hay que hacer políticas públicas más inclusivas de las personas. Una democracia más participativa. Porque al final estamos en un mundo hoy en día donde la presión social es lo más efectivo. La presión social es lo que más logra que se hagan o se dejen de hacer algunas cosas. ¿Tú crees? Entonces, por eso, sí, claro, pero el 4% es el mejor ejemplo. Tanto presionó la sociedad por el 4% que se termina cumpliendo. Entonces, así podemos dar un sinnúmero de ejemplos, de casos donde la presión social impacta. Y por eso justamente es que en el Ministerio de Economía estamos trabajando tanto la transparencia, involucrar más a la gente. Nosotros decimos MEPID abierto, cercano y colaborativo. Y la gente ha respondido a esa apertura, acercándose, porque en temas tan difíciles de entender y de manejar, acercar a la población, yo no sé si habrá mucha gente, ¿será para jóvenes o todo el mundo puede participar? ¿O han participado ya, se han acercado? Sí, todo el mundo puede participar. Nosotros hicimos un MEPID Live donde estábamos explicando la ley de cualificaciones y lo que vimos es que los participantes estaban en todos los rangos de edades. Porque la gente tiene curiosidad, ¿qué hace el gobierno? Exacto. Tiene esta curiosidad, quiero hablar con un ministro, quiero que me explique. Así, por ejemplo, hoy en la tarde, ya sí, más para la juventud, tenemos un MEPID Consulta, que los jóvenes se acerquen a nosotros y nos digan cómo ellos se interesarían por la investigación, porque queremos relanzar el Fondo de Investigación Económica y Social. Que sean los mismos jóvenes que nos digan. Pero son ya estudiantes universitarios. Estamos trabajando con estudiantes universitarios de último año y recién egresados, para preguntarles, si quisiéramos que te dedicases a la investigación, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué te preocupa? ¿Una beca? ¿Un empleo fijo? ¿Los niveles de ingreso? Entonces, cuando la gente siente que una entidad del gobierno responde, se va involucrando cada vez más. No, y puede redefinir mucho mejor las políticas en materia de planificación. Exactamente. Por eso luego también trabajando con el Fondo de Cohesión Territorial, que es un fondo creado por el presidente Danilo Medina para invertir más en las comunidades con mayores niveles de vulnerabilidad socioeconómica. Ahí también estaremos trabajando con la gente, con los grupos. Díganos sus necesidades. Vamos a priorizar entre todos las necesidades. Vamos a trabajar todos juntos en construir esas soluciones. Y ustedes mismos denle seguimiento. Y Juan Ariel tiene un plan estratégico, vamos a decir que proyectado a agosto del 2020. Claro que sí. Claro que sí. Nosotros tenemos identificado, bueno, primero que nada, un plan de corto plazo para soluciones inmediatas que requerimos, pero también tenemos identificado un plan estratégico de este año. Bueno, de por sí el Ministerio ya tenía un plan estratégico, un PEI, como se conoce. Lo hemos revisado, hemos incluido algunas cosas que entendemos se deben realizar en este año, incluso por eje, y con una debida planificación, porque si vamos a contribuir a la planificación del país, los primeros que tenemos que ser planificados somos nosotros. Claro, por supuesto. Entonces sí, allá tenemos nuestro plan operativo anual, líderes de cada proyecto, colaboradores de cada proyecto, quién verifique el cumplimiento de cada proyecto, ¿no? Estamos trabajando en eso. ¿Cuáles variables manejan ustedes? Variables económicas, macroeconómicas. Nosotros, bueno, la política monetaria es un tema del Banco Central. La política fiscal es un tema del Ministerio de Hacienda. Caramba. Entonces, ¿Y entonces? el Ministerio de Economía Está en el medio de los dos. está en el medio de los dos en la coordinación. Entonces, somos por ley el coordinador del equipo económico, pero además, insisto, eso es muy corto plazo, aunque obviamente la actividad del Ministerio de Hacienda y del banco repercute en el largo plazo. Pero en los elementos de planificación, de diseño y evaluación de políticas públicas, que son muy de mediano y largo plazo, ahí el Ministerio de Economía tiene un rol muy importante que jugar. Pero también por ejemplo, el tema de plurianual, ustedes juegan. Claro que sí. Bueno, nosotros llevamos el Sistema Nacional de Inversión Pública. Los proyectos de inversión en este país se tienen que registrar en el sistema para otorgársele un código y que a partir de ahí puedan obtener financiamiento del presupuesto. También nosotros llevamos la cooperación internacional, somos el organismo rector para todos esos proyectos e iniciativas que requieren el apoyo de una entidad internacional, de un gobierno extranjero, nosotros canalizarlo. Realizamos el plan plurianual de inversión pública, somos el ente rector de la planificación de los distintos ministerios, el ordenamiento territorial, o sea que tenemos bastante cosas. Las asociaciones sin fines de lucro también, para que toda esa actividad, prestación de servicios, que el gobierno pudiese apoyarse en una ONG para realizarla,
nosotros también somos el ente de fomento y Pero desarrollo. dentro de pocas semanas ya tendrá que someterse el presupuesto. ¿Ya ustedes están trabajando en el marco macroeconómico? Hace rato que estamos trabajando en el marco macroeconómico. De hecho, la semana pasada tuvimos una reunión, igual, Banco Central, Ministerio de Hacienda, discutimos entre todos y al final llegamos a un consenso de las proyecciones macroeconómicas. Ah, ya eso está listo. Sí, Qué sí, bueno. sí, claro que sí. Vamos a hacer una breve pausa, porque Jacqueline está interesada en el tema de la deuda y yo también. Y El en otras, y endeudamiento de la política. y lo que dice el Fondo Monetario en el artículo 4. Así que quédense con nosotros y con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el licenciado Juan Ariel Jiménez. Nos sentimos muy complacidos esta mañana en Telematutino 11 de contar con la participación de este joven brillante y talentoso como lo es Juan Ariel Jiménez, quien es el nuevo ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Juan Ariel, apenas unos días de tu ser juramentado como ministro, te lanzaste y le diste el apoyo a un precandidato del PLD, Así es. a Francisco Domínguez Brito. Cuéntame tu experiencia, si te dijeron algo, si no, porque como decía la gente por fuera que están manipulando a los funcionarios para que apoyaran a determinados candidatos, ¿por qué lo hiciste? Y ahora que ya se sabe que él no será el precandidato de los seguidores de Danilo Medina, sino que será Gonzalo Castillo, sino si también le darías el apoyo a Gonzalo. Bueno, varias cosas. Yo no sentí presión alguna. El presidente fue muy respetuoso de que cada funcionario público apoyara al precandidato que entendiese. Claro, cuidó mucho los funcionarios más cercanos a él, ministro de la Presidencia, ministro administrativo, consultor jurídico, para que no se entienda un apoyo del presidente a uno en particular. Los demás teníamos libertad de apoyar a quien querramos. Y así se hizo. Cada quien eligió a quien apoyar. En mi caso apoyé a Domínguez Brito porque lo conozco, porque sé de sus cualidades profesionales, personales, políticas, de su experiencia en el Estado, conociendo los tres poderes del Estado, de su valentía para hacer lo correcto y de sus buenas intenciones. Pude trabajar con él el programa de gobierno que se publicó, pude discutir cada uno de los temas, o sea que me sentí muy bien, fue una gran experiencia. Okay. Pero es un proceso de, digamos, definir el candidato del sector mayoritario del partido para las primarias. Okay. Y ahí hay que tener la apertura de que se decidió un mecanismo, en ese mecanismo resultó favorecido el hoy precandidato de esta parte del partido, que es Gonzalo Castillo, y todos los aceptamos y ahora mismo todos le estamos apoyando. Fantástico. Vamos a la situación del endeudamiento. El informe del artículo 4 del Fondo Monetario Internacional se va en elogios de la economía, principalmente de la parte monetaria, del crecimiento, de los esfuerzos para reducir la evasión, pero siempre termina señalando la necesidad de un ajuste estructural para garantizar la sostenibilidad de la deuda, que es un lenguaje muy elegante para decir, miren, hay que resolver esto porque si no vamos a tener problemas en el futuro con el pago de la deuda, que es lo que es la sostenibilidad de la deuda, con el pago de la deuda externa. Especialmente cuando hay unos augurios de que el año que viene vamos a hacer una recesión global. Eso agrava la situación del país. Entonces, tú decías en el otro comentario marginalmente que hay mitos sobre el tema del endeudamiento externo. Claro, primero me gusta empezar por ahí, que el informe del artículo 4 del fondo lo que se va es en elogios de la economía dominicana y obviamente siempre tiene que señalar algunos elementos que tenemos que trabajar. Eso es normal, se hace en cada uno de los países y es correcto hacerlo, porque aún lo excelente es perfectible. Siempre tenemos que dejar espacio a que se pueda mejorar. Entonces, es un informe muy favorable y es que la economía dominicana ha tenido un muy buen desempeño. Ahora, viendo hacia futuro, la deuda. Primero que nada, cuando hablamos de la deuda no podemos decir, es que tantos millones de dólares, que cada día millones de dólares. Eso no dice mucho. Todo tiene que estar, no, es que todo tiene que estar en contexto. Yo siempre pongo el ejemplo. Pero es que nos hemos endeudado muchísimo con relación a nuestra historia en los últimos años. Y la economía también ha crecido eso mucho. Eso implica mucho. Vamos a poner el ejemplo de una familia. Si ustedes me dicen, Juan, yo tengo unos vecinos que tomaron prestado 300,000 pesos. ¿Qué tú crees? Yo digo, bueno, depende de quién sea. Y la capacidad de pago. Claro, si es una familia muy rica, quizás 300,000 pesos fue para irse de viajes. Claro. Si es una familia con poca generación de ingresos, ahí viene una crisis segura. Entonces, por eso digo que siempre hay que ver la deuda como indicadores de deuda. Siempre se ve
como porcentaje del PIB, como porcentaje de los ingresos fiscales, la deuda externa de corto plazo como porcentaje de las reservas internacionales. Pero perdón, ahí hago una pausa. Es que por cada 100 pesos, una parte importante se va en pago a intereses. 22. Entonces ahí cualquier presupuesto, por más que gane esa familia, por más que se ingrese, como quiera sigue siendo un problema. Bueno, y en este caso tenemos un elemento particular, y es que cuando vemos la deuda como porcentaje del PIB, la verdad es que está en lo promedio de América Latina y ha aumentado muy poco en años recientes. Es que la gente cuando ve y dice, sí, claro, la deuda ha aumentado entre 6 y 7% del PIB, del 12 hasta la fecha. Mientras que puntos porcentuales. Puntos porcentuales del PIB, mientras que países como Chile, como Colombia, el aumento ha sido de 20%. Pero economía más grande. Claro, pero miren que digo como porcentaje del PIB. Ya el hecho de que sea el porcentaje del PIB incorpora ese efecto de que la economía es más grande. ¿Y qué ha pasado? Que en años recientes hemos tenido un escenario internacional muy favorable, mucha liquidez, baja tasa de interés, y los países han aprovechado para financiar su desarrollo. En el caso de República Dominicana, si bien la economía tiene buenos indicadores, o sea, como porcentaje del PIB andamos poco superior al 50%, 50.5%. La consolidada. La consolidada, que en parámetros internacionales es bastante aceptable. Claro, como porcentaje de los ingresos fiscales, sí tenemos que mantenernos vigilantes porque es un país de baja presión fiscal. Entonces, cuando un grupo de analistas, como del Fondo Internacional, dicen tienen que hacer reformas estructurales, están diciendo la fiscalidad que tiene ahora mismo República Dominicana tiene que ser revisada de cara a poder incorporar otros sectores de la economía, porque sabemos que tenemos una economía informal bastante grande, que pueda pagar sus impuestos y que eso haga sostenible tanto las inversiones del gobierno, el gasto que tenemos en el gobierno, como la sostenibilidad de la deuda. Pero eso es muy distinto a decir que por ahí viene una crisis, porque hay quienes siempre viven pronosticando crisis. Los niveles de deuda que tenemos, digamos, en el caso de que se complique porque sube mucho la tasa de interés a nivel internacional, porque hay pánico en los escenarios internacionales, que no es nada lo que hemos visto. Pero sí hay que abordar la fiscalidad. Claro que hay que abordarla. Y si no se aborda, entonces sí puede venir una crisis. No, si no se aborda, lo que vendría es una revisión fuerte del gasto del gobierno. Ahí el gobierno tendría que decir, tengo que sacrificarme mucho más, tengo que desacelerar la inversión, tengo que descuidar otras áreas. Pero es que para no caer. La inversión ha caído mínimos históricos. No puede bajar más la inversión pública. Bueno, si se diese una dificultad, todo se puede hacer. No, siempre es más fácil recortar la inversión que el gasto corriente. O en un caso, digamos, que se complique el escenario de la deuda, sobre todo por conflictos internacionales, lo que hacen normalmente los países es que recurren a organismos multilaterales y hacen reformas fiscales. Pero para nada eso traería una crisis económica. República Dominicana está lejos de una crisis económica. Tiene unos fundamentos muy sólidos. Ahora, tenemos que pensar en el mediano y largo plazo, y ahí volvemos a la planificación. Hay que ver, el país que queremos desarrollar, el país que se plantea en la Estrategia Nacional de Desarrollo. El 26% del PIB en el 30. Exactamente. Presume una presión fiscal muy distinta a la que tenemos. Entonces tenemos que ir al pacto fiscal para decir, no se puede tener lo mejor de todos los mundos. No se puede tener el doble de lo que tenemos. Es lo que ahora estamos en 14. Exacto, llega 14 a 26, es casi lo que el doble. se planteó en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que puede ser revisado. Puede que digamos, señores, una economía con las características de República Dominicana no va a alcanzar en corto plazo, en el mediano plazo, esa presión fiscal. Entonces tendríamos que decir, vamos a ser más conservadores del lado de los ingresos, pero también del lado del gasto. Claro. Por eso es tan importante el pacto fiscal, porque tenemos que decidir como sociedad qué niveles de gasto queremos y cómo estamos dispuestos a financiarlo. ¿Y cómo tú ves que ese endeudamiento, parte del mismo, sea para financiar el propio presupuesto? Bueno, es que es normal, los endeudamientos financian el presupuesto. O sea, es como, vuelvo al caso de una familia. ¿Qué hace una familia? Ingresos y gastos, y lo que no pueda Pero es que ni siquiera es para proyectos. Es que los proyectos están dentro del presupuesto. El presupuesto incluye siempre gasto corriente, sueldo y salario, transferencia, ayudas sociales, e incluye también gasto de capital.
que ahí sí sería la inversión. Entonces, es normal que el endeudamiento viene a financiar el presupuesto en general. Es decir, va todo a un mismo sitio. Dependiendo, hay algunos préstamos, por ejemplo, con organismos multilaterales que van a un proyecto en particular. Exacto. A un programa en particular. Y está Que también así el se hacía endeudamiento, mucho antes. porque antes estaba muy atado a los préstamos multilaterales. República Dominicana, como ha desarrollado su mercado financiero y el acceso que tiene a los mercados, entonces ahora financia una parte del presupuesto. Eso es... ¿Y eso es bueno o malo? No es ni bueno ni malo. Lo bueno y lo malo es la calidad del gasto. El problema no es endeudarse o no. Piensen en una empresa. Uno no dice, se está endeudando mucho, se está endeudando poco. No, está haciendo las inversiones correctas para que esa empresa pueda producir más el año que viene. En lugar de tener una discusión de la deuda, si estamos muy endeudados, si estamos poco endeudados, que siempre hay que tenerla y se tiene con aspectos técnicos, indicadores de deuda. La gran discusión que necesitamos como sociedad es calidad del gasto. Ese endeudamiento, ese presupuesto en sentido general, se está llevando a las áreas que más contribuyen al desarrollo de República Dominicana. Eso es una discusión interesante y la tenemos que tener en el marco del pacto fiscal, porque no es una discusión solamente de política del gobierno. El dinero que le damos a la UAS es el mejor uso de los recursos para promover la educación superior. El pago que se hace a los maestros con un sindicato que por cualquier excusa tiende a hacer una huelga, es el mejor uso de los recursos que tenemos. Entonces son discusiones sociales que tenemos que tener, porque muchas veces se ve el gobierno, bueno o malo. ¿Y en qué marco serán esas discusiones sociales, son Ariel? La Estrategia Nacional de Desarrollo prevé que sea en el pacto fiscal, que es una discusión amplia con las fuerzas vivas de la sociedad, como le dicen, en el Consejo Económico y Social. Así está previsto en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿No te preocupa el déficit cuasi fiscal y el monto que han alcanzado los certificados del Banco Central? También, normalmente cuando hablamos de monto tenemos que verlo como porcentaje del PIB. Entonces, el déficit cuasi fiscal, que es un nivel de gasto por encima de los ingresos que anualmente tiene el Banco Central, fruto del rescate que se hizo a la crisis bancaria del 2003, que los países hemos visto que cuando se da eso, es normal que se genere esa situación. Entonces, ese exceso de gasto, porque hay que pagar intereses, sobre los ingresos, genera un déficit cuasi fiscal, que el Banco Central, para evitar que ese dinero vaya a la economía y cree una crisis inflacionaria, los recoge en certificados, los recoge con instrumentos de deuda, y eso hace lo que se ve como la deuda del sector público financiero. Eso ha ido creciendo en pesos, pero ha ido disminuyendo paulatinamente como porcentaje del PIB, que siempre es lo importante, como tamaño de la economía. La verdad es que preocuparme o no, yo siempre me preguntaría, ¿y los demás? ¿Y los inversionistas internacionales que ponen su dinero? ¿Y los inversionistas nacionales que ponen su dinero? ¿Están preocupados? Lo que vemos es que las agencias calificadoras de riesgo nos están dando las mejores calificaciones que hayamos tenido desde la crisis financiera. O sea que quienes analizan nuestra economía para decirle a sus clientes inviertan o no inviertan, están diciendo que la economía dominicana está sólida, sigan invirtiendo ahí. Y cuando vemos la tasa de interés, que al final es el precio que uno pone para comprar un instrumento de deuda y que tiene implícita una medición del nivel de riesgos, cuando uno ve la diferencia entre la tasa de interés de una economía como la estadounidense o la europea, la alemana, y la tasa de interés que se cobra en República Dominicana, esa diferencia ha ido disminuyendo cada vez más. Con lo cual quiere decir, los inversionistas internacionales confían mucho en la economía dominicana, por eso nos siguen prestando a cada vez menores tasas de interés. Somos, digamos, clientes mejor vistos por ellos cada vez más. ¿Por qué? ¿Porque le caemos bien? ¿Porque somos simpáticos? No, porque analizan fríamente los indicadores económicos de República Dominicana. Y hay que decir que hemos ido mejorando. No quiere eso decir que somos perfectos y que no hay cambios que hacer, ¿no? Todavía nos quedan muchas cosas por hacer, reformas estructurales que emprender, espacios donde mejorar. O sea, tampoco podemos caer en el exceso de optimismo, no. Tenemos que ser
positivos de que las cosas van bien y tenemos que ser exigentes de que siempre pueden ir Y mejor. proactivos, hacerlas. Y proactivos para hacerlo. Por Juan eso- Ariel Jiménez, tremendo debut. Como era de Como esperarse, ministro. no podíamos esperar menos. Muchísimas gracias por tu participación y te esperamos con cierta frecuencia en el programa. Feliz de estar aquí con ustedes. Feliz Placer. de recibirte Muchas gracias. también. Nos vamos, amables televidentes, a la recta final del Telematutino 11.